Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar y tratar de darnos alguna respuesta a la pregunta de ¿habrá elecciones el año 2020? Vamos a analizarlo con ustedes. Pues, ¿qué es lo que ha venido pasando en estos días? Es la gran pregunta de si es que va a haber elecciones o no. Y lo primero que hay que ver, y quisiera que preparen y vayan preparando los números alrededor de esto, pero todavía no lo lance. Lo que hay es la consideración o la opinión de que sí se puede llegar al año 2020 con un nuevo o nueva presidenta o presidente del Perú, y esto lo que pasaría es por 3 elecciones. Una primera, la del referéndum, que para aprobar la reforma constitucional de adelanto electoral. Y esto podría darse de acuerdo a los calendarios que se están esbozando hacia el 1 de diciembre de este año. Luego, la segunda vuelta electoral se podría dar el 10 de mayo del año 2020 y la segunda vuelta finalmente el día 28 de junio del año 2020. Justamente un mes para que la nueva presidencia asuma el manejo del país, del Estado peruano, y esos son los plazos en los cuales pues las cosas pueden ir caminando. Ya se están tomando las previsiones para que eso vaya a ocurrir. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que eso se pueda hacer realidad? Lo que falta es que el Congreso tome una decisión y apruebe el proyecto de ley que ha enviado el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, o alguna fórmula que permita hacer viable este intento de adelantar las elecciones ante la constatación de que esto no da para más y que es mejor un año de turbulencia electoral a 2 años de algo que no va a ningún lado. Hay quienes creen que las cosas no son tan graves y que se pueden postergar. Yo discrepo, creo que lo mejor es de una vez adelantar las cosas. Ahora bien, lo que esto requiere, como les decía, es que el Congreso de la República tome una decisión. Y ahí quisiera darles algunas de las imágenes, algunas de las reacciones que están habiendo a este proceso por parte de los congresistas. Comencemos con la señora Yanet Sánchez, quien hoy en día es del partido Contigo, ¿no es cierto? Contigo antes fue del partido PPK, y luego tuvo una especie de limbo donde la verdad que parecía un topo fujimorista en la Comisión de Ética. Esta es su posición. Lo que debemos hacer y lo que se debe hacer realmente si queremos acabar con esta crisis es la renuncia del presidente, la renuncia de la señora vicepresidenta y convocar a elecciones inmediatamente. ¿Cómo quedaría Eso el tema es. de los congresistas? También nos vamos todos, señores, pero nos vamos de verdad, no esperando un año a que todavía el pueblo o el Estado gaste dinero en un referéndum. ¿Usted cree que la presidencia manda al señor Elechea crearía condiciones de estabilidad? Que la presidencia recaiga en el señor Yo les pregunto a ustedes, en este momento no es un momento de inestabilidad e inseguridad para el país. Sí, señores, sí lo hay. Y con esto debemos acabar lo más pronto posible. Y lo más pronto posible correspondería, de acuerdo a nuestra Carta Magna, la renuncia del presidente y la renuncia de la vicepresidenta y convocar inmediatamente a elecciones generales, y nos vamos todos. Si eso se quiere, entonces eso es lo que se tiene que hacer en este momento. Pues claramente la señora Yanet Sánchez está muy alineada con la posición que hasta ahora se observa que predomina en el fujiaprismo, corriente con la cual, debo decir, casi se comportó desde el momento en que fue designada como presidenta de la Comisión de Ética del Congreso. Otra opinión es la del congresista Juan Chiput, que, como saben, otra vez empezó el lustro estando en el partido de PPK y ahora está en esta agrupación Contigo. ¿Qué dice Juan Chiput? Escúchelo. Se tienen que ir todos también sus amigos, porque no olvidemos que los gobernadores regionales salen a aplaudir porque son sus amigos, no porque han sido gobernadores con él. Y además ahí hay un punto de investigación, que estamos hablando con algunos parlamentarios. Vamos a ver qué tipo de obras les están dando a estos gobernadores. Si efectivamente son consecuencia de un plan o simplemente son prebendas que se están utilizando para que estos señores hablen a favor de un proyecto irreflexivo. Ya hay 3 o 4 pedidos de información para determinar si las obras que se están dando están obedeciendo a un plan o simplemente son prebendas que les están dando a los gobernadores. ¿Estaría negociando el gobierno con usted? No tengo ninguna duda. Desde mi punto de vista sí están negociando, porque estos apoyos de la noche a la mañana, de gente que ayer era crítica y ahora es favorable al gobierno, debe obedecer algo que es necesario investigar. Eso demostraría que se están utilizando recursos vedados para lograr favoritismos coyunturales, y eso no se puede permitir. Por eso
creo yo que toda esta etapa de incertidumbre que se está viviendo, cuando llegue la calma va a tener que ser investigada, porque el daño que se le está haciendo al país es tremendo. Claramente el señor Juan Cheput está en contra de la idea de adelantar las elecciones y está más en contra de dónde debería ir. Ahora, quisiera hacer un alto ahí, pero uno de los comentarios más extraños que he escuchado en estos días es el del congresista Gilbert Violeta, quien ha lanzado un proyecto para permitir que puedan renunciar los congresistas y ha presentado el día de ayer su renuncia al cargo de congresista. Ese es el tuit que ha puesto y dice: nos debemos al mandato del pueblo. El Perú necesita gestos de dignidad y grandeza de todas sus autoridades. Por ello propongo que el cargo de congresista sea renunciable y que con nuestra renuncia le demos el ejemplo al presidente Vizcarra para que él también presente la suya. La verdad me parece esta propuesta de un oportunismo político increíble, que no me extraña en el señor Violeta, pero es una propuesta que evidentemente no va a ir a ningún lado y que simplemente está hecha para la tribuna, para ver cómo queda mejor acomodado en esto. Y la verdad que yo diría que entre lo peor que cabe criticarle a Pedro Pablo Kuczynski es haber traído a la política peruana a este señor Gilbert Violeta. Vuelvo entonces al tema del cronograma y de las posibilidades. Lo que tenemos, y presentemos la infografía que se publica hoy día en el diario La República, en la página 2.3 y así como en la web. Y ahí lo que nos da cuenta es que ahí están las fuerzas políticas, cómo están agrupadas. Y en verdad la parte que me interesa es la parte, si es que se puede jalar o se los cuento yo. A favor de la reforma ahorita están 42 agrupaciones políticas y en contra hay 11. Y aún no toma una decisión, son 77. La gran pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo más probable que vaya a ocurrir? Acá el escenario sigue estando muy abierto, pero si quieren mi previsión de lo que creo que va a ser lo más probable que pueda ocurrir, creo que al final se va a aprobar que haya elecciones el año 2020 y un referéndum este año hacia noviembre, diciembre de este año. ¿Por qué? Primero, la opinión pública. Aún no ha salido ninguna encuesta de opinión pública sobre el respaldo a la decisión del presidente Vizcarra, de adelantar las elecciones, pero uno puede prever que esta se va a ir al cielo, va a ser enorme. ¿De cuánto podemos hablar? Podría prever 85, 90%, algo por ahí quizá sea la aprobación que tenga, pero va a ser lo más alto que uno puede imaginarse. Ojo, a partir de ahí todo viene para abajo. Es decir, con esa encuesta de cuando se mida la aprobación a la decisión del presidente Vizcarra del adelanto electoral, eso va a ser lo más alto que pueda llegar y de ahí todo va a ir para abajo. Lo segundo es que creo que algo que no hay que dejar de tener en cuenta es que dentro de los partidos políticos hay mucha gente interesada en que haya elecciones cuanto antes. Hay mucha gente esperando el turno para entrar y, por ejemplo, en el partido aprista va a haber gente como Sumaeta o un montón de gente diciendo ahora me toca a mí. Y entonces le va a decir a los que están en el Parlamento, ustedes no deciden solamente, es un tema del partido. ¿Ustedes no creen que la señora Marta Chávez se muere de ganas de dejar de ser asesora tras bambalinas, no de la bancada de Fuerza Popular, e ir y tener una curul y estar ahí gritando, defendiendo y diciendo yo puedo ser más brava que Rosita Bartra? Se muere de ganas. Dentro de los partidos también va a haber una presión muy grande porque se vaya a elecciones. Y lo otro es que si el Congreso no acepta, pues lo que va a ocurrir es que el gobierno va a plantear una cuestión de confianza y ahí va a haber el adelanto electoral y entonces se van a ir y va a haber la posibilidad de ratificar eso. Y lo último, si es salvo que el Congreso se allane y apruebe el proyecto del gobierno. Y lo último, eventualmente, una carta que tiene el presidente es renunciar. Renuncia junto con Mercedes Arauz, quien a pesar de su molestia, yo no creo que esté tan perdida como para acabar metida con el fujiaprismo, a quien ella misma se ha dado cuenta que es una agrupación política, el fujiaprismo, que ya no es un partido suelto por ahí, es una alianza muy bien establecida, pero que a ella le ha hecho la vida imposible y que la verdad que no vale la pena. Así las cosas, creo que lo que va a pasar es que va a haber elecciones. Pero desde el punto de vista del Congreso, quizá lo que más le pueda convenir es no ir al referéndum. Es decir, aprobar con los 87 votos que se requieren para la reforma constitucional y adelantar, hacer una primera legislatura corta de un mes
y luego pararla y volver a hacer otra legislatura, con lo cual cumplen el requisito de aprobar una reforma en 2 legislaturas consecutivas y aprobar el adelanto electoral, ya no yendo a un referéndum, sino de frente. ¿Por qué le puede convenir al Congreso eso? Porque la verdad, si van a un referéndum, es meter la cabeza a la boca del león. Ese referéndum lo van a perder 90%, 95%. ¿Quién quiere que se quede esta gente que ha tirado abajo la reputación de la democracia, del Congreso? Todos. Por tanto, creo que lo mejor que pueden hacer los congresistas, más allá de la pataleta de estos días, es votar el proyecto que ha enviado el gobierno, aprobarlo con más de 87 votos, evitarse el referéndum donde van a ser destrozados e ir a elecciones cuanto antes al próximo año. Es lo que quería contarles vamos a esta cámara esta mañana, y entonces les deseo un muy buen fin de semana y lo dejo con toda la programación de RTV. Viene el libro que va a estar estupendo. Chau, chau, nos vemos el lunes a las 11:45 aquí en Claro y Directo en RTV.